opera la familia michoacana, uno de los grupos delictivos más peligrosos del país. Cómo distribuyen la droga, cómo ordenan los homicidios y hasta qué grado está coludida la autoridad, especialmente los policías. Todo en palabras de uno de sus principales líderes. La mañana del 21 de abril amaneció con neblina en las brechas de Tierra Caliente, pero el clima no podía ocultar lo que estaba por suceder. A las 5:41 de la madrugada, un convoy silencioso compuesto por 12 unidades de la Marina Armada de México y una fuerza especial táctica bajo mando directo de Omar García Harfuch comenzó a avanzar sin hacer ruido por una zona de huertas al sur de Guerrero. No había cámaras, no había drones comerciales, solo órdenes precisas y una alerta clasificada. Objetivo en movimiento, alias El Anguila, operador de logística y seguridad de la familia michoacana, escoltado fuertemente armado con un cargamento confirmado de droga y armas largas. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Durante semanas, el nombre de El Anguila se había repetido entre las escuchas de los grupos de inteligencia. Se trataba de uno de los hombres más discretos pero más efectivos del cártel. Su especialidad no era ejecutar, sino mover. Mover toneladas, mover sicarios, mover dinero, mover armas, siempre por caminos que no aparecen en Google Maps, siempre con rutas que cambian cada semana, siempre protegido por el silencio de comunidades amenazadas por el miedo. Pero esa mañana cometió el error más costoso de su vida: confiar en una vía secundaria que ya estaba siendo rastreada por la Marina. La operación se activó cuando un dron de visión térmica confirmó la formación del convoy criminal. 3 camionetas blindadas, una de ellas con placas clonadas del gobierno municipal, y una unidad tipo tráiler adaptada como bodega móvil. Al confirmar el movimiento, Harfuch, desde el centro de control móvil, dio la orden de intercepción inmediata. No se les deja llegar a la sierra, que no crucen ese último kilómetro. El enfrentamiento duró menos de 12 minutos, pero dejó un mensaje de fuego. Las camionetas escoltas fueron neutralizadas por fuego cruzado desde las unidades de la Marina. 2 sicarios murieron en el lugar, otros 3 fueron abatidos mientras intentaban escapar por un arroyo. Pero la verdadera joya estaba en el tráiler. Cuando los agentes lograron asegurar la unidad y abrir las compuertas, lo que encontraron dejó a todos atónitos. Más de 1.500 kilogramos de droga distribuida en paquetes sellados con el sello de FM en letras rojas, identificando el cargamento como propiedad directa de la cúpula de la familia michoacana. Cocaína, metanfetamina y un lote especial de fentanilo prensado diseñado para exportación hacia la costa este de los Estados Unidos. Pero eso no era todo. Dentro del doble fondo del tráiler se encontraba un arsenal compuesto por 42 armas largas, incluyendo fusiles Barrett, lanzagranadas, cargadores de tambor, visores nocturnos, equipo táctico de alto nivel y chalecos con placas balísticas personalizadas. Sentado en el asiento del copiloto, sin oportunidad de escapar y con el rostro desencajado, estaba El Anguila. Vestía de civil, sin tatuajes visibles, con documentos falsos que lo presentaban como empleado de una empresa de frutas. Pero al ser revisado por los agentes de élite, se encontraron 3 identificaciones falsas, 80,000 pesos en efectivo, una pistola Geod con incrustaciones de oro y un dispositivo GPS alterado para emitir coordenadas falsas. Era un fantasma profesional, un operador de guerra, y esa mañana fue reducido como un ladrón común. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Su detención no solo representa un golpe directo al flujo logístico del cártel, es una ruptura del blindaje operacional de la familia michoacana, porque El Anguila
No era solo un chofer armado, era el responsable de custodiar las rutas más seguras, los pagos a los halcones y las entregas en frontera. Cada kilo que él movía llevaba una garantía. No caía hasta hoy. Y en los oídos del Mencho, del Fresa y del Pez, el nombre de Arfuk volvió a resonar. Porque nadie toca sus rutas, nadie atrapa a sus operadores, nadie les quema 15 kilos, salvo él. El traslado de El Anguila fue ejecutado como una misión de alto valor estratégico. No se utilizaron patrullas comunes ni instalaciones locales. Fue transportado en un vehículo blindado con soporte satelital y escoltado por unidades de la Marina y fuerzas especiales de la Sedena. Sin logos, sin sirenas, sin pausas. A cada kilómetro, las coordenadas cambiaban. Se revisaron rutas alternas, se monitoreó cada centímetro de aire y tierra, porque Arfuk sabía perfectamente que la familia michoacana no se iba a quedar cruzada de brazos. El Anguila no era un simple operador, era la libreta humana del cártel, y su captura podía ser el inicio del colapso total. En cuanto fue ingresado al Centro de Inteligencia Táctica, sin contacto con abogados y sin posibilidad de filtrar información, comenzó a hablar. No por miedo, sino por cálculo, porque sabía que ya no tenía vuelta atrás. Lo que reveló en las primeras 8 horas fue suficiente para sacudir todo el organigrama federal. Habló con precisión quirúrgica, como quien recita un procedimiento médico. Detalló cada ruta, cada punto ciego, cada retén falsificado, cada soborno mensual. Dijo nombres, fechas, cantidades y, lo más devastador, confirmó que al menos 12 funcionarios de gobiernos municipales en Guerrero, Michoacán y Estado de México están en la nómina directa del cártel. Algunos reciben efectivo, otros protección, otros propiedades, pero todos tienen un precio. Entre los documentos que portaba, el equipo de Arfuk encontró mapas con códigos en clave, trazos sin nombre que, al ser cruzados con mapas militares, revelaban las verdaderas rutas del tráfico de fentanilo y cocaína, muchas de ellas disfrazadas como líneas de transporte agrícola o redes de exportación avícola. En cada una de esas rutas, el Anguila había escrito un número, el monto mensual que la organización gastaba en sobornos para que nadie interviniera, casi 3 millones de pesos por corredor, solo en lubricar la impunidad. También reveló que la familia michoacana había adaptado casas de seguridad como almacenes refrigerados, donde guardaban cargamentos listos para cruzar hacia Estados Unidos en camiones refrigerados. Si la fruta se pudre, se nota. Si la droga se calienta, se pierde, dijo. Entonces mencionó a 2 empresarios que operaban una red de transporte en Michoacán, los mismos que patrocinaban eventos sociales y deportivos para limpiar imagen y mover droga entre festivales. Pero lo más grave fue otra cosa. El Anguila entregó un código interno, una lista negra, una libreta donde estaban escritos los nombres de 26 elementos de la Marina, la Sedena y Guardia Nacional que habían sido marcados para ser asesinados por haber decomisado cargamentos o haber obstaculizado rutas. Entre ellos, 3 ya habían muerto en accidentes en lo que va del año. El resto aún no lo sabía. Era un sistema de venganza estructurada, una ejecución programada, y el Estado no tenía idea. Arfuk no titubeó, activó un protocolo de emergencia, rediseñó rutas, protegió a los nombres marcados, ordenó el reordenamiento completo de los despliegues en la zona centro-sur y al mismo tiempo comenzó a construir el expediente más brutal contra la familia michoacana desde 2010. Porque el Anguila había revelado algo más. Una reunión clave celebrada hace 18 años, 2 semanas, en un rancho oculto entre Ario y Tuxpan, donde se pactó una alianza económica entre la familia michoacana y operadores del CJNG para compartir rutas aéreas hacia Centroamérica.
Fue allí donde, según el testimonio, se selló el traslado de 3 toneladas de cocaína que estaban por cruzar a Honduras, disfrazadas de maquinaria industrial. Toda esta información ahora está en manos de Arfuch y no se va a archivar, se va a usar. Eran las 3:27 de la madrugada del 22 de abril cuando Arfuch, reunido en una base táctica avanzada con mandos de Marina y jefes operativos de Sedena, dio la orden definitiva. El Anguila nos dio los puntos. Vamos a cerrarlos para siempre. En la pared, marcados con luces rojas, estaban los 3 lugares que funcionaban como centros de acopio, triangulación y reunión estratégica para la familia michoacana, lugares que durante años habían sido blindados por la complicidad política, el silencio local y el terror impuesto. Pero esa madrugada todo iba a cambiar. La primera columna avanzó sobre Zitácuaro, donde un rancho de 18 hectáreas, supuestamente registrado como propiedad ganadera, funcionaba como planta de refrigeración, adaptada para ocultar cargamentos de cocaína líquida, fentanilo y metanfetamina encapsulada. La Marina, con tecnología de penetración térmica, detectó cámaras subterráneas, doble piso en los hangares y un sistema de ventilación autónomo. Al ingresar encontraron exactamente lo que el Anguila había descrito: 3 contenedores disfrazados como maquinaria agrícola, listos para ser exportados vía aérea a Honduras. Pero dentro no había herramientas. Había 2,8 toneladas de droga pura, sellada y calibrada para tráfico internacional. Simultáneamente, en Tuxpan, el segundo equipo rodeaba una propiedad custodiada por escoltas armados, vestidos como trabajadores. Era una falsa empacadora de cítricos, pero el verdadero producto eran armas, dólares y rutas. Allí se capturaron a 5 operadores financieros, uno de ellos con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, responsable directo de mover el dinero hacia casas de cambio en Los Ángeles. Se decomisaron 12 millones de pesos en efectivo, $50,000, 19 rifles de alto poder, granadas activas y tablets con acceso a cuentas cifradas en bancos europeos. Pero fue en Ubianos donde cayó el golpe más devastador. El rancho de los empresarios señalados por el Anguila, usado para lavar dinero, organizar fiestas de pacto entre facciones y esconder a jefes medios del cártel. Allí se ejecutó el cateo más violento de los 3. Al llegar el convoy fue recibido con disparos. La respuesta fue fulminante. Se abatieron a 7 sicarios, se detuvieron a 14 personas y se hallaron documentos que confirman la existencia de una red política de protección a nivel municipal y estatal. Entre los detenidos estaba un exalcalde en funciones hasta hace 2 años, ahora convertido en enlace logístico del cártel. En total, la operación decomisó más de 3 toneladas de droga, 35 armas de guerra, 3,000 servidores con información bancaria cifrada, vehículos de lujo, cuentas falsificadas y, lo más importante, un disco duro que contenía listas de pagos mensuales a autoridades locales, líderes sindicales y empresarios cómplices. Y cuando todo eso ya parecía suficiente, uno de los detenidos soltó una frase que electrificó la sala de interrogatorios. Esto no es todo. El fresa tiene otro plan, uno peor. Arfuch, al escuchar el nombre del máximo líder de la familia michoacana, no se inmutó. Solo pidió una hoja, un bolígrafo, y trazó un nuevo círculo en el mapa, porque ahora iba por él. El disco duro incautado en Ubianos contenía más que cuentas y listas de sobornos. Contenía planos, rutas, horarios y nombres clave de lo que internamente el cártel llamaba reverso, un plan de represalia diseñado por el fresa para activarse en caso de una caída estructural. Lo que Arfuch había logrado con la confesión de El Anguila y los cateos en Zitácuaro, Tuxpan y Ubianos no fue un operativo común.
fue una caída estructural. Por eso, esa misma tarde del 22 de abril, se activó Reverso. Y lo que venía era una tormenta. Los primeros reportes llegaron desde Tierra Caliente. Caravanas armadas movilizándose sin placas, amenazas en altavoces, bloqueos improvisados y, en 3 puntos de Michoacán y Guerrero, intentos de emboscar patrullas de la Guardia Nacional. Pero Arfuch ya lo esperaba. Lo había previsto desde el momento en que leyó el nombre del Fresa en las declaraciones. Y mientras el cártel movía sicarios, él ya tenía sus peones infiltrados. Había anticipado las rutas, había sembrado monitoreo satelital en los caminos clave, había suspendido recorridos predecibles y blindado a sus mandos con rutas espejadas. Esta vez, la emboscada se revirtió. En los siguientes 18 minutos, 2 células del cártel fueron neutralizadas en Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Se incautaron 6 vehículos, 2 monstruos con blindaje artesanal, 17 armas de alto poder y una notebook sellada, en cuyo disco interno se halló un documento cifrado, la localización aproximada de una propiedad rural en las afueras de Ario de Rosales, un rancho escondido entre lomeríos, rodeado de brechas sin señal, donde, según el documento, se almacenaba armamento para un ataque simbólico programado para el 24 de abril. Arfuch no perdió tiempo. Ordenó el despliegue del escuadrón antinarco de la Marina, 2 Black Hawk de vigilancia y una unidad élite con armamento pesado. El rancho fue rodeado en menos de 40 minutos. Los sicarios respondieron. El enfrentamiento fue brutal pero breve. 11 abatidos, 3 capturados, entre ellos uno de los escoltas más antiguos del Fresa. En su radio personal, un audio. El patrón ya se movió, cambiamos coordenadas, nadie lo toca hasta nuevo aviso. Eso era suficiente. El Fresa estaba en fuga, pero ya no huía como capo, huía como presa. Los satélites fueron activados, las fronteras estatales selladas, se ordenaron inspecciones sorpresivas en más de 30 propiedades vinculadas a prestanombres, familiares, operadores financieros y abogados del cártel. En una sola noche se cerraron 5 cuentas bancarias en el extranjero, se incautaron $4 millones escondidos en un sistema de refrigeración industrial y se bloquearon los accesos a 5 rutas rurales que históricamente servían como vía de escape para altos mandos del narco. Mientras todo eso ocurría, Arfuch reunió a su equipo en la madrugada del 23 de abril, encendió el proyector y mostró un mapa con un solo punto en rojo. Aquí, en este triángulo, en algún lugar entre Arteaga, Etamo y Turicato, está el patrón. El objetivo es claro: o cae o se quiebra su estructura para siempre. Silencio total. El operativo más esperado desde hace años ya había comenzado. Desde el primer minuto del 23 de abril, la zona fue sellada por completo, cielo y tierra. El espacio aéreo sobre la región fue intervenido con radares portátiles y tecnología de contrainterferencia satelital. 3 drones de vigilancia táctica comenzaron a sobrevolar la región cada 5 minutos, enviando imágenes térmicas en tiempo real al centro de operaciones montado por Arfuch en una base improvisada a las afueras de Tareta. En simultáneo, unidades de la Marina comenzaron a cerrar accesos secundarios con ayuda de la Sedena, mientras escuadrones de artillería liviana se desplazaban en vehículos blindados hacia puntos estratégicos. Todo estaba diseñado para una sola cosa: acorralar al Fresa. La región del Triángulo llevaba años funcionando como el bastión oculto del cártel, en esa geografía hostil, montañosa, sin señal telefónica, sin caminos asfaltados, sin presencia estable del Estado. El Fresa había construido su fortaleza: ranchos, almacenes subterráneos, corredores naturales para escapar a caballo o en cuatrimoto,
puestos de halcones instalados como si fueran torres de vigilancia de un ejército informal. Pero esta vez, el monstruo no tuvo tiempo de activarlos porque Arfuch lo cercó antes de que pudiera reaccionar. A las 27, uno de los drones detectó un convoy compuesto por 5 camionetas blindadas sin placas, moviéndose en formación desde una brecha secundaria hacia el norte de Etamo. Eran los refuerzos del CJNG. El Mencho había enviado ayuda a su socio de sangre, y esa sola acción confirmó lo que Arfuch ya sospechaba. La caída del Fresa iba a desatar una fractura interna que podía redefinir el equilibrio del narco en el país. Si caía, solo sería devorado por sus enemigos. Si lograba resistir, se convertiría en mártir. Arfuch no podía permitir ninguna de las dos. La orden fue directa: interceptar y aniquilar sin sobrevivientes. El convoy fue emboscado en una curva cerrada cerca de una zona agrícola. 2 Black Hawk descendieron fuego preciso desde el aire, mientras unidades de tierra atacaban con rifles de asalto y granadas de fragmentación. El resultado fue una masacre quirúrgica. Los 5 vehículos destruidos, 15 sicarios abatidos, 3 capturados con vida, y uno de ellos, herido y consciente, dijo la frase que encendió todas las alarmas: "El patrón se va a mover. Ya tiene el túnel listo". Ese túnel, esa palabra, ese recurso que solo los capos de alto perfil usan cuando saben que su mundo está por derrumbarse. Arfuch activó entonces el protocolo más extremo: ingreso a zona roja con fuerza total. En menos de 30 minutos, 40 camionetas artilladas, 12 motos tácticas, 2 tanquetas livianas y 3 equipos de francotiradores comenzaron a moverse hacia la zona donde se sospechaba que el Fresa se escondía. La guerra había comenzado. Desde las alturas, los drones captaban el movimiento del calor humano. Se vieron figuras correr, incendios intencionales en los márgenes, vehículos explotados por los propios sicarios para crear confusión. Pero ya era tarde. Arfuch había sellado todos los puntos de salida. No había brecha, no había río, no había montaña que pudiera salvar al Fresa. Y en ese instante, bajo una lluvia de disparos que duró más de 50 minutos, el Estado recuperó el control de un territorio que había sido humillado durante más de una década. El Fresa aún no aparecía, pero los cadáveres de sus hombres, la destrucción de su logística y la captura de sus comandantes intermedios eran la señal más clara de que ya no quedaba margen. Estaba solo, atrapado, y lo único que podía hacer era resistir. Arfuch, viendo las pantallas, murmuró en voz baja: "Que no le quede aire ni un segundo más. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir explorando más historias impactantes como esta, no olvides darle un me gusta a este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más material interesante. Además, si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Comparte este video con tus amigos y déjanos tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y qué temas te gustaría que abordáramos en el futuro. Hasta la próxima.